La religión no fue lo único que Ajenatón cambió. 1000 años de arte desaparecieron repentinamente. Antes de Ajenatón, el arte egipcio apenas había cambiado a lo largo de los siglos. En la actualidad estamos acostumbrados a que los estilos artísticos cambien prácticamente cada año. Pero en Egipto se pretendía que el arte fuera eterno, por lo que había que evitar los cambios. La estatua de un faraón de 2500 años antes de nuestra era no es demasiado diferente de otra estatua de 2000 años más tarde. Sin embargo, Ajenatón decidió cambiarlo todo. No más cuerpos de músculos idealizados. Ajenatón aparece incluso con sus verrugas. Su máxima era vivir la realidad. Si el faraón era deforme, debía representarse así. Ni siquiera la bella Nefertiti pudo ignorar la nueva política del realismo artístico. El famoso busto de Nefertiti es un símbolo de la belleza en todo el mundo. Pero a medida que la reina maduraba, incluso ella fue representada con una postura encorvada y con un cuerpo envejecido. Se puso de moda mostrar a toda la familia real con cabezas alargadas. El nuevo arte no solo fue liberador para Ajenatón, sino que dio una nueva libertad a los artistas que trabajaban en Tel el Amarna. Los artistas tenían la posibilidad de expresarse como nunca lo habían hecho antes. Podían representar escenas íntimas de la familia real sin preocuparse por la tradición. Sus miembros aparecían besándose y tocándose o comiendo juntos. En el antiguo Egipto nunca se había expuesto a la contemplación del pueblo la vida privada del faraón. Pero Ajenatón también cambió eso. Era como si se invitara a los reporteros a fotografiar a la reina de Inglaterra cepillándose los dientes. De niño, en Tebas, Ajenatón nunca había aparecido junto a su familia. De hecho, no se le había representado en ningún monumento. Y ahora, en Tel el Amarna, podía superar el rechazo y decir: «Aceptadme tal como soy». Por primera vez en su vida, Ajenatón podía ser él mismo. La que probablemente fuera la avenida más ancha de la historia antigua fue diseñada para realizar procesiones de carros con Ajenatón dirigiendo el desfile. El niño rechazado había llegado muy lejos. A lo largo del camino, un puente comunicaba el palacio con la zona del templo. Allí, Ajenatón y Nefertiti se mostraban al pueblo desde el balcón conocido como la Ventana de las Apariciones y lanzaban ornamentos de oro y otros presentes a quienes querían honrar. La ciudad albergaba a más de 10.000 personas. Había funcionarios, sacerdotes, comerciantes, artesanos, barqueros y todos vivían con sus familiares. Debían de estar encantados con sus nuevas vidas, sus nuevas casas, sus nuevos principios. Pero después de 14 años de matrimonio, su hermosa mujer y compañera Nefertiti murió. Su otra esposa, Quilla, también había muerto. Nefertiti siempre había permanecido a su lado compartiendo sus sueños. A los 17 años de reinado, con solo 30 años de edad, Ajenatón murió y desapareció de la historia. ¿Sabremos alguna vez qué pasó en Tel el Amarna? ¿Era Ajenatón realmente como lo muestran las estatuas? De todas las momias reales encontradas, ninguna provocó tanta polémica como la hallada en la tumba 55 del Valle de los Reyes. A principios de siglo, Theodore Davis, un acaudalado norteamericano que excavaba en Egipto, descubrió una tumba en la que se había vuelto a enterrar un sarcófago del período amarniense. La tumba estaba inacabada y el entierro había sido precipitado.
Contra un muro y en el suelo había paneles de madera dorada, y en ellos aparecía la dañada imagen de Ajenatón adorando al disco solar y el nombre de la reina Ti. En un nicho había 4 hermosos jarrones de alabastro con los órganos internos de la momia. En el suelo yacía un sarcófago que, a pesar de estar muy deteriorado, todavía conservaba restos de su pasada belleza. Estaba hecho con miles de incrustaciones de joyas y piedras semipreciosas en forma de alas protectoras. Sin embargo, los cartuchos que contenían el nombre del ocupante estaban destrozados. Todos los que participaban en la excavación de la tumba creían que serían capaces de identificar a la momia que había en el sarcófago una vez que hubieran levantado la tapa y examinado el cuerpo y las inscripciones de las vendas o de las joyas. Cuando llegó el día de desenvolverla, todos los presentes eran conscientes de la importancia histórica de aquel hecho. Iban a ser los primeros que, después de más de 3000 años, verían la cara de un rey o una reina de Egipto. Cuando apartaron la tapa del sarcófago, apareció una momia envuelta en láminas de oro. Pero cuando se disponían a desenvolverla, ocurrió algo que parecía propio de una película de terror. En cuanto la tocaron, se convirtió en polvo, dejando a los excavadores con un montón de huesos desarticulados en el fondo del sarcófago. Pero debajo del esqueleto, la última lámina de oro parecía tener el nombre de Ajenatón escrito en ella. La pelvis era ancha, como la de una mujer, y Ajenatón siempre había aparecido en sus estatuas con una pelvis ancha, y la cabeza era alargada, como la de Ajenatón. Todo parecía encajar perfectamente. Algunos de los presentes estaban completamente convencidos de que habían encontrado la momia de Ajenatón. Pero hoy, la identidad de la momia de la tumba 55 sigue siendo un misterio. Quizá la respuesta a por qué Ajenatón y la familia real siempre se representaban deformes esté en manos de un grupo de científicos que trabajan en una enfermedad conocida como el síndrome de Marfan, un defecto genético que daña al tejido conectivo del cuerpo. Probablemente Abraham Lincoln padecía el síndrome de Marfan. Algunos de los síntomas son el rostro alargado, la barbilla prominente, los dedos de pies y manos largos y finos y una forma especial de los ojos. Eso podría explicar por qué todos presentaban síntomas similares. La doctora Jessica Davis es una de las más conocidas expertas del mundo en este síndrome. Este es nuestro paciente. Permítame preguntarle... Le reconozco. Ahora incluso yo sé quién es. ¿Hay algún rasgo que pudiera sugerirle el síndrome de Marfan si este hombre entrara en su consulta? Creo que los datos más indicativos son el rostro alargado. Esa cara tan larga, pero también se trata de un individuo guapo. Y estas son dos cosas que tendría muy en cuenta a la hora de observar a alguien que presenta esencialmente unos rasgos regulares, además de un rostro alargado y estrecho. Pero el diagnóstico del síndrome de Marfan no dependería en realidad del aspecto facial. Sí. Así que creo que es importante decir que hay gente normal que tiene el síndrome de Marfan. Gente cuyos rasgos faciales son normales, solo parecen algo góticos y más clásicos. El arte típico del período nos muestra las manos alargadas. Y permítame mostrarle una auténtica exageración. Se trata de una mano completamente anormal. Me refiero a los dedos. Esta elegantísima extremidad ciertamente indicaría un desorden subyacente del tejido conectivo, igual que estos larguísimos dedos. Y aquí podemos ver que tenía esta parte ligeramente dislocada, parece flexible. Permítame mostrarle un pie. Ante todo, vemos que se trata de unas extremidades muy delgadas. Si la mano y el brazo eran indicativos, el tobillo también lo es. Y aquí tenemos un larguísimo y elegante pie con largos dedos. Pero aún quedan algunos misterios. Incluso en la muerte,
Ajenatón se rebeló contra las tradiciones de Egipto, rechazando ser enterrado en el lugar donde descansaban sus ancestros. En su tumba iba a descansar el pensador religioso más original que el mundo antiguo había visto jamás. Había prefigurado el monoteísmo de Moisés y la tranquilidad y la esperanza de Cristo mucho antes de que el pueblo egipcio fuera capaz de aceptarlo. Ajenatón fue tildado de hereje y su nombre borrado de los monumentos de Egipto. Sería de su joven hijo un faraón llamado Tutankamón, de quien en el futuro todo el mundo oiría hablar. El atrevido experimento del desierto había terminado. La efímera capital pronto fue cubierta por la arena. El egiptólogo norteamericano James Breasted dijo de Ajenatón: «Con él murió un espíritu que el mundo no había visto nunca antes. Un alma valiente que se enfrentó impertérrita a la fuerza de la tradición inmemorial». Este hombre, en una época remota y con unas condiciones adversas, se convirtió en el primer idealista del mundo y también en el primer individualista. Es tremendo, pero es muy cierto. Hace 3000 años, el rebelde faraón Ajenatón escandalizó a los habitantes del Valle del Nilo, predicando que solo había un Dios. Pero antes de que pasaran 100 años tras la muerte de Ajenatón, Moisés predicaría en las orillas del Nilo a los israelitas un Dios y el monoteísmo. Hoy, millones de egipcios oyen a los almuédanos en las mezquitas afirmar que solo hay un Dios y se llama Alá. La idea de un solo Dios, que un tiempo fue la radical creencia de un hereje aislado, es ahora compartida por musulmanes, cristianos y judíos en todo el mundo. La visión de Ajenatón continúa.